No, solamente quería señalar que en el momento en el que se estaba discutiendo la ley de interrupción del embarazo, llegó el anteproyecto a las organizaciones de mujeres con discapacidad, y esto fue un debate bastante interesante, porque lo que querían las organizaciones feministas de mujeres con discapacidad era desligarse de esa visión pues muy de derechas, ¿no?, que se tiene en torno a en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la ley tal cual está establecida en España permite el aborto, ¿no?, en el caso de discapacidad hasta las 22 semanas. Entonces, establece esa excepción cuando en el resto de los abortos pues establece un plazo mucho menor. Entonces, ellas simplemente abogaban por un único plazo sin excepciones, sin causas concretas. Entonces, reconociendo que es un derecho de toda mujer a decidir si continúa o no con su embarazo, eso era el mensaje que querían transmitir, pero que establecer un sistema selectivo, eugenésico en última instancia, de aborto, implicaba también la eliminación de ellas mismas. O sea, quiero decir que en muchas ocasiones es muy difícil ponernos en su lugar, pero dices que vamos contra esa diversidad humana que defendemos, ¿no? Entonces, lo que queremos es eliminar a esos sujetos que consideramos ya antes de nacer como anómalos y disfuncionales, pues vamos contra nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, era muy difícil trasladar ese discurso y esa idea a la administración, a los políticos y sobre todo un poco desmarcarlas de una visión pues de derechas o conservadora, ¿no?, que no es para nada el caso. Sobre todo porque además dentro de poco, con la modificación genética, la intervención in útero, efectivamente a lo que vamos progresivamente es a una eliminación de toda diferencia somática, ¿no?, anterior incluso al momento del nacimiento, incluida la intersexualidad. Fijaos, ¿no? Es decir, que estamos en una situación que me da la impresión es relativamente compleja y urgente, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que ya no solamente tengo la impresión que no es simplemente una cuestión de derechos humanos o de solidaridad, ya vais a ver, sino que es una cuestión de crítica de la normalización política, que por tanto va más allá únicamente, es decir, no es simplemente una cuestión ética de debemos ser solidarios con aquellos cuerpos que son diferentes, etcétera, etcétera, ¿no?, sino que es una cuestión realmente de resistencia y de crítica a la norma, y que por tanto puede ser articulada evidentemente en términos de derechos humanos, pero también puede ser articulada en términos políticos y por tanto con otro tipo de estrategias que no son únicamente las de los derechos humanos, ¿no? Pero vayamos por pasos, si os parece bien. No sé si había más palabras por ahí. O sea, quiero preguntarte si a mí el tema de la discapacidad me está pareciendo como el feminismo de la diferencia ante el Estatuto del Hombre Biopolítico. O sea, de incluirse en el mismo régimen, ¿no?, de exclusión que ha sufrido la mujer con el útero en comparación con el hombre biopolítico en la definición. ¿Sería esa...? ¿Qué quieres decir? O sea, dime. Como el cuerpo discapacitado ha sido excluido del útero, de la colocación del útero dentro de su cuerpo, es cuando se aparecen estas contradicciones entre las mujeres que, como hemos sido... O sea, se nos ha metido el útero dentro, queramos o no, y se nos ha encerrado con ese acercamiento que se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde el feminismo de la igualdad? Reclamar el estatuto de los hombres biopolíticos, en realidad, ¿no? Bueno, no sé exactamente. En parte podría ser eso, pero yo creo que es una cuestión más compleja. O sea, creo que no solamente es que, por ejemplo, imaginemos el grupo de feministas discapacitadas que reclaman el derecho a la maternidad. Me da la impresión que no es simplemente una cuestión de identificación con el modelo tradicional de la feminidad, sino que también es el derecho a producir otra forma de vida, otros cuerpos viables, otros cuerpos viables, y por tanto quizá también a ampliar el horizonte de la viabilidad, el horizonte de lo vivo. Venimos aquí hablando bastante, tú en particular, de aquellas vidas que merecen ser la pena ser vividas. Bueno, el problema es que ¿quién define lo que es vida y quién define
qué es lo que merece la pena de ser vivido. ¿Me seguís? Y por tanto, es decir, quizá la cuestión sea ampliar las formas de lo vivo, ¿no? y restablecer, redistribuir el poder, por ejemplo, pero no solamente el poder, sino en términos económicos también es otra de las cuestiones que tú pones sobre la mesa de manera habitual y que me parece importante en términos de la vida, de sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, ampliar la definición misma de la vida. Porque claro, esta noción, el problema de la noción de biopolítica, claro, que parece como una defensa a ultranza de la vida, que es lo que oís, por ejemplo, lo que oímos en las manifestaciones o iba a decir en las provocaciones, pero no, bueno, las manifestaciones de la extrema derecha, del Opus Dei, etcétera, esta defensa a ultranza de la vida, bueno, cuidado, esta defensa a ultranza de la vida, todo es muy relativo. ¿De qué vida? Y cómo se está definiendo la vida, ¿no? Entonces, me da la impresión que la definición de la vida en términos biopolíticos es tremendamente estrecha, normativa, y aún está acompañada aún de una enorme cantidad de técnicas de muerte, ¿no?